Capítulo 1. La última emisión. La pantalla iluminaba la habitación con destellos azulados, parpadeando como un corazón electrónico. Eran casi las 3 de la madrugada cuando Spectre Life, uno de los streamers más influyentes del país, terminó su directo repentino con una frase que dejó a miles de espectadores inquietos. Mañana será diferente. Nadie lo interpretó de forma alarmante. Para sus seguidores, era solo otra de sus frases crípticas, un gancho más para alimentar la expectativa. Pero en el apartamento silencioso, donde las paredes estaban cubiertas de focos, micrófonos suspendidos y pantallas por todas partes, la frase tenía otro peso. Un peso oscuro. Él se quedó inmóvil durante unos segundos después de cortar la transmisión. Sin el ruido del chat, sin las alertas de suscriptores y donaciones, el silencio era tan profundo que parecía un vacío. Su respiración se escuchaba demasiado fuerte. Sus propios latidos le golpeaban la sien. No estaba nervioso. Estaba emocionado. Caminó hacia el escritorio y abrió una carpeta oculta en su ordenador. Dentro había decenas de vídeos sin editar. Fragmentos de grabaciones privadas. Clips donde su voz no sonaba confiada y bromista, sino fría, sin emociones. En varias de las miniaturas aparecían lugares, pasillos, portales, ascensores, habitaciones y personas desprevenidas. Personas que nunca supieron que estaban siendo grabadas. Mientras revisaba el material, su sonrisa se ampliaba con un gesto casi infantil. Sus dedos tamborilearon la mesa con impaciencia. Sabía que estaba a punto de dar el siguiente paso. Llevaba meses planificándolo, estudiando patrones, investigando a sus posibles objetivos. Y ahora la lista estaba completa. En la otra habitación, sobre la cama sin hacer, había un cuaderno lleno de anotaciones. Horarios, direcciones, gustos personales de sus víctimas, rutinas que había observado sin ser visto. El cuaderno parecía más un diario obsesivo que una guía criminal, con páginas decoradas por recortes impresos, capturas de pantalla y dibujos hechos a mano. Sus fans pensaban que él era un genio del entretenimiento, un pionero digital, un ídolo, pero ellos solo conocían al personaje. El verdadero rostro, el que miraba desde detrás de las cámaras con una mezcla de fascinación y hambre, permanecía oculto bajo capas de carisma y luz artificial. Nadie imaginaba que bajo esa sonrisa siempre presente se escondía una mente que había cruzado demasiado tiempo atrás los límites de la cordura. El streamer respiró hondo, alzó el teléfono y abrió una aplicación prohibida, una que nunca mostraba en sus directos. Allí, en un servidor cifrado, había una carpeta con un título simple. Proyecto Eclipse. La abrió. Dentro había una sola fotografía. Una mujer joven, sonriendo, tomada desde la distancia. A través de una ventana. Bajo la foto, un texto. Objetivo 1, lista para mañana. El streamer apagó las luces una por una, dejando la pantalla como único faro en la oscuridad. Afuera, la ciudad dormía sin saber que el día siguiente marcaría el comienzo de una ola de terror que se transmitiría de manera silenciosa, invisible, detrás de cada directo, cada historia, cada aparición del creador de contenido más querido de la red. Porque su audiencia todavía no lo sabía. Pero estaban a punto de convertirse en testigos, y cómplices sin querer, de algo mucho más que entretenimiento humano. De algo mortal. Capítulo 2. La sombra tras la pantalla. El chat seguía avanzando como una riada imposible de contener. Miles de líneas por minuto, cada una cargada de teorías, nervios y una preocupación creciente. Nadie sabía cómo reaccionar. Para algunos era una broma macabra, para otros, la prueba definitiva de que Chaos Life estaba en peligro real. Sin embargo, ninguno podía siquiera imaginar la verdad. A esa misma hora, en un piso oscuro de las afueras, alguien observaba la retransmisión desde un monitor viejo. La pantalla parpadeaba con un brillo sucio, iluminando un rostro que no mostraba emoción alguna. Ni alegría, ni ira, ni impaciencia. Apenas un gesto ausente, casi técnico, como el de quien analiza un experimento. El mensaje que había enviado al streamer todavía estaba fijado en el chat y no dejaba de generar ruido. Yo te grabé anoche. 3 segundos. Solo esa frase. Pero suficiente para que miles de personas sintieran un escalofrío que no sabían explicar. Él, el autor del mensaje, inclinó un poco la cabeza, observando cómo Chaos Life seguía jugando, intentando mantener la compostura. Estaba claro que el chico no había entendido la gravedad de aquello. O quizás sí, y por eso no dejaba de moverse inquieto en la silla. El hombre bajó la mirada hacia la mesa. Había una libreta abierta, llena de anotaciones ordenadas, fechas,
descripciones y marcas en rojo. Entre ellas, una página nueva recién escrita. En la parte superior, un título. Objetivo, KL27. A veces no usaba nombres reales. Prefería etiquetas, códigos, lo que le ayudara a mantener la distancia emocional que necesitaba para su trabajo. Pero en la parte inferior de la libreta, con una letra más grande y firme, había escrito: nombre real, Diego Ramos. El nombre del streame. En la pantalla, Diego intentaba bromear. Vale, chicos, ya sé que os encanta trolear. Buen intento, dijo con una sonrisa nerviosa. El hombre frente al monitor acercó lentamente el volumen. Quería escuchar cada respiración, cada fluctuación en la voz. Ese era su método, conocer antes de acercarse. En ese mismo instante, en el chat privado, llegó un mensaje directo a la cuenta de Chaos Life. Un mensaje que nadie más podía ver. Un mensaje que Diego, al leerlo, quedó completamente callado. Sabes que no estoy bromeando. He estado en tu casa. Te observé durante 37 minutos. Y no cerraste la ventana. La expresión del streame cambió de golpe. Sus manos se quedaron quietas sobre el teclado. El chat público se llenó de comentarios preguntando qué pasaba. Pero él no podía responder. No sabía cómo. Diego revisó mentalmente la noche anterior. No recordaba nada raro. O quizás sí, hubo un momento, breve, en que sintió que alguien lo miraba mientras preparaba algo en la cocina. Había descartado esa sensación como simple paranoia. Pero ahora, leyendo ese mensaje, esa misma sensación regresó con violencia. El otro lado de la pantalla, el hombre sonrió por primera vez. No era una sonrisa común. Era leve, precisa, profesional. Una sonrisa que no expresaba felicidad, sino avance. Había conseguido lo que buscaba, miedo. Se levantó de la silla y caminó hacia un pequeño armario metálico con cerradura. Lo abrió con calma. En el interior había 6 carpetas, todas con códigos. Tomó una de ellas, la marcada con F22. La abrió. Dentro había recortes, grabaciones impresas, descripciones de víctimas pasadas. Su orden era quirúrgico. Cerró aquella carpeta. Tomó otra, nueva, vacía. La marcó cuidadosamente. KL27, proyecto en curso. Encima del armario, una cámara pequeña, portátil, esperaba como si fuera una herramienta quirúrgica. La tomó con suavidad. Y mientras lo hacía, murmuró como si hablara con alguien que estuviera presente en la habitación. Es hora de que tu historia empiece, Diego. En el directo, el streamer intentaba respirar hondo mientras seguía leyendo el mensaje privado una y otra vez, incapaz de decidir qué debía hacer. ¿Cortar la emisión? ¿Llamar a la policía? ¿Ignorar aquel aviso retorcido? El chat, excitado por el desconcierto, no dejaba de preguntar. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? No hagas caso, tío, es un troll. Bro, estás súper pálido. Diego tragó saliva. Chicos, vuelvo en un minuto, dijo finalmente. Pero el hombre frente al monitor ya no lo escuchaba. Estaba preparando la cámara, comprobando la batería. Y muy lejos del estudio del streame, en las sombras silenciosas de un piso que nadie visitaba jamás, pronunció otra frase, esta vez con un tono casi afectuoso. Nos vemos esta noche. Y ahí comenzó todo. Capítulo 3. Los susurros del chat. El tercer día de directo continuo había comenzado como cualquier otro. Con café frío, ojeras marcadas y un chat que se movía demasiado rápido como para leerlo todo. Pero algo había cambiado. El ambiente digital que rodeaba a Shadowbite, el streamer más creciente del momento, parecía cargado, pesado, casi vivo. No era solo el cansancio. Era la sensación de estar siendo observado incluso cuando la cámara estaba apagada. Desde hacía semanas, mensajes extraños emergían entre el flujo de comentarios normales. Te estoy viendo, incluso cuando tú no me ves. No cierres el stream esta noche, no querrás decepcionarme. Ese sonido detrás de ti, también lo escuchaste. Al principio los ignoró. Pensó que eran trolls intentando llamar la atención. Pero la noche anterior algo lo había inquietado de verdad. Un mensaje que contenía la descripción exacta de la camiseta que llevaba puesta, antes de que encendiera la cámara. Y ahora, mientras preparaba el set para el directo de la tarde, una notificación apareció en su pantalla sin que él tocara nada. Una ventana negra, sin marco, sin título. Solo un texto, como si alguien estuviera escribiendo en tiempo real. No deberías haber ignorado mis mensajes. Shadowbite se quedó inmóvil. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una presión en el pecho.
Cerró la ventana, pero esta volvió a abrirse de inmediato. Segunda línea. Hoy te enviaré una prueba. El streamer tragó saliva. Intentó desconectar el PC, pero el cursor se movió solo, como empujado por una mano invisible. Las ventanas aparecían y desaparecían, ejecutándose sin comando alguno. El sistema sonaba como si recibiera miles de órdenes por segundo. El sonido metálico de una notificación retumbó en la sala. Un archivo nuevo había aparecido en el escritorio. Cambio-de-escena, MP4. Shadowbite no quería abrirlo, pero sus manos temblaban y la curiosidad, mezclada con un terror visceral, pudo más. Dio doble clic. El vídeo era oscuro, grabado en un espacio pequeño. La cámara enfocaba un pasillo estrecho, iluminado por una bombilla parpadeante. El audio era inquietante, un pitido agudo, intermitente, casi como un electrocardiograma, mezclado con una respiración agitada. La cámara avanzaba lentamente, como si alguien la llevara en la mano. Al fondo, una puerta entreabierta dejaba ver una silueta sentada en una silla. Una mujer, inmóvil. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, el cabello cubriéndole medio rostro. Sus brazos parecían atados. Shadowbite apartó la mirada con horror. El vídeo siguió avanzando. Un susurro emergió del altavoz. No un ruido, no un efecto, una voz humana. Esta actuación es para ti. La cámara se detuvo a solo 1 metro de la mujer. Y entonces su cabeza cayó hacia adelante, como si hubiera perdido lo último que la sostenía. La pantalla se volvió negra. Luego, un texto blanco apareció en el centro. Comparte mi obra hoy en directo, o habrá un segundo acto. Shadowbite sintió que le faltaba el aire. No sabía si era un montaje, una broma macabra o algo terriblemente real. Pero el archivo no era lo peor. Lo peor era el mensaje que apareció después, directamente en su chat, sin que él hubiera empezado el stream. No tardes. Estoy cerca. Y la cámara del monitor se encendió sola. Capítulo 4. El directo que no debió existir. La noche cayó sobre la ciudad con un silencio extraño, como si alguien hubiese bajado el volumen del mundo. En el apartamento de Eric, las luces LED de su estudio bañaban las paredes en tonos morados y azules, contrastando con su rostro, tenso, inmóvil frente a las 5 pantallas que tenía abiertas. No estaba transmitiendo, pero actuaba como si la audiencia lo observara. Miraba a la cámara apagada, a ese ojo negro que no parpadeaba, y sentía que lo desafiaba. Durante años había construido su imperio digital, millones de seguidores, contratos con marcas, eventos internacionales, convenciones. Pero ahora, lo que lo había llevado a la cima lo estaba devorando. La presión, el acoso, las exigencias, las conspiraciones que él creía ver detrás de cada comentario. Cada te amo, cada vuelve al viejo contenido o antes eras mejor se clavaba en su cabeza como agujas. No era un streamer más. Era el streamer, la figura que cualquier adolescente quería imitar. Y él lo sabía. Demasiado. En la esquina derecha del monitor principal, una carpeta reciente llevaba un nombre que nadie más había leído. Proyecto Aurora. Eric deslizó el ratón hasta ella, pero no la abrió. Se quedó quieto, respirando rápido, como si temiera que algo saliera de allí. Su mano tembló. Apretó los dientes. El proyecto Aurora había comenzado como una idea para un contenido experimental y oscuro, algo que, según él, revolucionaría el entretenimiento online. Pero la frontera entre ficción y realidad se estaba desvaneciendo con una rapidez que incluso él no esperaba. Un golpe seco resonó en el pasillo del edificio. Eric levantó la mirada, inquieto. Nadie debía estar allí a esas horas. Se puso los auriculares, no porque quisiera escuchar algo, sino porque el silencio lo ponía nervioso. La luz de la pantalla parpadeó. Un mensaje apareció en uno de los chats privados que solo él podía ver. Sabemos lo que hiciste, Eric. Se quedó de piedra. El remitente era un usuario anónimo, sin foto, sin historial. Un perfil imposible de rastrear. No respondió. Pero el mensaje no terminó ahí. Y sabemos lo que vas a hacer. Eric sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Necesitó comprobar algo. Abrió, por fin, la carpeta Proyecto Aurora. Dentro había únicamente un vídeo. Sin título. Solo la hora exacta en la que fue grabado, 2:14. Hacía apenas 3 noches. El cursor titubeó antes de darle clic. La pantalla se volvió negra durante unos segundos. Luego, la cámara mostró un lugar oscuro, apenas iluminado por una lámpara de escritorio. Una figura encapuchada respiraba fuerte, casi angustiada.
La voz que salió del altavoz hizo que Eric retrocediera. Bienvenidos al comienzo del contenido que cambiará la historia de Internet. No era una voz desconocida. Era la suya. Eric tragó saliva. No recordaba haber grabado ese vídeo. O tal vez no quería recordar. La figura encapuchada levantó algo frente a la cámara. No se veía con claridad, pero parecía algún tipo de objeto metálico, largo o un arma. La respiración del Eric real se volvió más rápida, más desesperada. Cada stream tiene un límite. Este es el mío, continuaba la versión grabada de sí mismo. Antes de que el vídeo pudiera avanzar, un golpe más fuerte sonó en el pasillo. Esta vez, más cercano. Eric se incorporó, casi derribando su silla. Caminó hacia la puerta de su apartamento, pero se detuvo justo antes de tocar el picaporte. Su móvil vibró en el bolsillo. Un mensaje. No abras. El corazón le martilleó las costillas. Retrocedió, temblando. Lo que fuera que estaba sucediendo, estaba demasiado dentro de su vida, demasiado cerca de él. Volvió a su estudio. La pantalla del ordenador había cambiado sola. El vídeo seguía allí, pero ahora había un segundo archivo. Aurora-02. Eric entendió que había perdido el control. Ya no era el creador del proyecto Aurora. Era su víctima. Y aquello acababa de empezar. Capítulo 5. El directo que no debería haber existido. La noche había caído sobre la ciudad con un silencio espeso, casi opresivo. Leo encendió las luces del estudio, ajustó el micrófono y abrió el programa de retransmisión. Llevaba días sin hacer directo. La comunidad insistía en que volviera, que no podía dejar que un acosador anónimo lo empujara a desaparecer. Pero él sabía que la verdadera razón por la que estaba ahí era otra. Quería provocar al imitador, forzarlo a cometer un error. Antes de iniciar, revisó nuevamente la bandeja de entrada. Seguían llegando decenas de mensajes, algunos de sus seguidores preocupados, otros convencidos de que todo era marketing. Pero entre ellos había uno distinto, frío, breve, y enviado apenas hacía unos minutos. Hoy es la noche perfecta. Tú habla, yo actuaré. Leo sintió una presión subirle por la mandíbula. No debía entrar en pánico. Movió el cursor, respiró hondo, y empezó el directo. La pantalla se iluminó con miles de espectadores conectándose en segundos, muchos saludando, otros preguntando por qué había estado ausente. Leo habló con cuidado, intentando sonar natural mientras su corazón golpeaba como si quisiera escapar del pecho. Pero a medida que avanzaba la transmisión, la tensión en la habitación comenzó a sentirse anómala. El chat se movía tan rápido que era imposible leerlo, hasta que decenas de mensajes idénticos comenzaron a repetirse. No estás solo. Mira detrás. Hay alguien. Leo se giró de golpe, pero el estudio estaba exactamente como lo había dejado, vacío, ordenado, en silencio. Volvió a la cámara, confundido. Quiso tranquilizar a la audiencia, pero entonces algo cambió en la pantalla. La imagen se distorsionó durante un segundo y, sin que Leo hiciera nada, la transmisión se dividió en dos ventanas. En la segunda ventana, había otra habitación. Un espacio oscuro, iluminado solo por una bombilla agonizante. Y al fondo, una figura encapuchada, mirando directamente a la cámara. El chat explotó en gritos digitales. Leo sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. La figura levantó la mano lentamente y mostró un objeto, una tarjeta con el logo de su canal. Su tarjeta, la que solo él tenía en su estudio. El imitador habló por primera vez. Su voz, procesada y antinatural, resonó como una amenaza disfrazada de susurro. Ya no es tu canal. Tampoco tu historia. Ahora, solo sigo tu guión. Y entonces, la pantalla negra. El directo cayó abruptamente. Leo se quedó paralizado, incapaz de respirar, con el reflejo de su propio miedo mirándolo desde el monitor apagado. No sabía aún que esa había sido la última vez que su audiencia lo vería completamente a salvo. Capítulo 6. El algoritmo nunca duerme. La madrugada se había convertido en el horario natural de Dante. Mientras la ciudad dormía, él encendía las luces del estudio, ajustaba el micrófono y sonreía hacia la cámara con la misma precisión con la que un asesino afila una hoja. Para sus seguidores era Dante Life, el streamer incansable que siempre tenía energía para un comentario mordaz o un análisis obsesivo de los sucesos más oscuros del país. Para él mismo, aquella pantalla era su coartada perfecta, su muro protector, su mejor máscara. Aquella noche el chat explotaba de mensajes. Había superado los 60.000 espectadores simultáneos. La oleada de ruido digital le acariciaba el ego.
Cada emoticono, cada mensaje, cada donación era una confirmación. La gente lo admiraba. Nadie imaginaba quién era realmente. Nadie veía la sombra detrás de la sonrisa. Nadie sospechaba de la exactitud fría con la que seleccionaba a sus víctimas entre sus propias seguidoras. Terminó el directo después de 4 horas y dejó la silla girar lentamente. La habitación quedó en silencio, apenas iluminada por las luces LED que parpadeaban como un corazón artificial. Su verdadera vida comenzaba cuando apagaba la cámara. Fue entonces cuando abrió la carpeta oculta en su ordenador. Dentro, decenas de grabaciones. Clips de voz, fragmentos de vídeos, capturas de pantalla. Ecos de mujeres que ya no podían hablar. No había culpa en sus ojos, solo una satisfacción silenciosa, casi técnica. Cada archivo estaba etiquetado con una precisión quirúrgica. Nombre, fecha, ubicación aproximada. Nada improvisado. Nada caótico. El control absoluto. Aquella noche buscaba algo específico. Un nuevo objetivo. Revisó los comentarios del directo, perfil por perfil, como quien hojea un catálogo. Sus ojos se detuvieron en una chica que destacaba entre el ruido general. Luna-87. Comentaba desde hacía semanas, siempre activa, siempre amable, y había escrito algo que encendió una chispa en su mente. Eres el único que me acompaña por las noches. Dante inclinó la cabeza. La vulnerabilidad era su idioma favorito. Entró a su perfil. Fotos hechas con mala cámara, habitación pequeña, una ventana desde la que se intuía la luz anaranjada de la calle. Una joven normal, invisible para la mayoría. Perfecta para él. Perfecta para no dejar huellas visibles. Copió discretamente algunos datos y los guardó en su archivo personal. Cerró el ordenador y respiró hondo. Ya tenía el nombre. El resto era cuestión de tiempo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Luna se acomodaba en su cama, sonriente tras haber recibido un like accidental de Dante. Para ella era un gesto mínimo, pero suficiente como para llenar el vacío que llevaba meses arrastrando. No sabía que aquel gesto no era accidental. No sabía que ya tenía los días contados. La mañana siguiente, Dante desayunó frente al televisor. Los informativos hablaban de una nueva desaparición. Mostraban la fotografía de una joven de aspecto común. Sus ojos siguieron el rostro expuesto en la pantalla, sin emoción alguna. A nadie le importaría demasiado otra chica perdida en una gran ciudad. El mundo se había vuelto demasiado ruidoso como para escuchar las ausencias. Después abrió su portátil y comenzó a planear el día. Su agenda estaba dividida en 2 columnas, trabajo y necesidades. En la primera estaban reuniones, directos, colaboraciones. En la segunda, movimientos nocturnos, seguimiento de perfiles, recolección de información. 2 vidas ejecutándose en paralelo, sincronizadas con una naturalidad que habría estremecido a cualquiera que pudiera observarla desde fuera. La fama había cambiado muchas cosas, pero no sus impulsos. Al contrario, los había perfeccionado. Una nueva idea comenzó a formarse en su mente. ¿Y si empezaba a utilizar su influencia para acercarse aún más a las víctimas? La gente confiaba en él. Lo idolatraba. Lo veía como un amigo digital. Podría organizar encuentros, eventos, streamings presenciales. La posibilidad lo excitó de una manera peligrosa. Eso sería más adelante. De momento, Luna bastaría. Por la tarde salió de casa con capucha y gafas. No era extraño verlo así en la calle. Muchos influencers lo hacían para evitar que los reconocieran. Pero a él le servía para algo más, volverse anónimo. Apenas caminó 10 calles cuando encontró el edificio donde vivía Luna, una construcción antigua con buzones oxidados. Marcó mentalmente los accesos, las cámaras, los callejones laterales. Todo formaba parte del ritual. Todo debía ser perfecto. Esa noche regresó a casa con una sonrisa apenas visible. Había encontrado su próxima historia, su próximo archivo, su próxima grabación. Se sentó frente al ordenador, encendió el micrófono y comenzó su directo con una energía inusual. Buenas noches, familia, dijo con una voz cálida que contrastaba con la sombra detrás de sus ojos. Hoy tengo algo especial para ustedes. El chat explotó. Dante sonrió. Lo especial no era para ellos. Era para él. El algoritmo no dormía. Él tampoco. Y ambos, juntos, iban a señalar a su próxima víctima. Capítulo 7. Los clips que no deberían existir. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño en el apartamento de Levi. No era la típica calma previa a una transmisión, esa mezcla de concentración y nerviosismo que siempre impregnaba el ambiente. No.
Era un silencio muerto, estancado, como si el aire se hubiese detenido para observar un desastre inminente que nadie más había notado aún. El ordenador seguía encendido. La luz azul del monitor iluminaba la habitación oscura con un parpadeo irregular, como si dudara entre seguir funcionando o apagarse para siempre. La silla de gaming permanecía en la misma posición donde Levi la había dejado la noche anterior, girada ligeramente hacia la puerta. Sobre el escritorio, un vaso de refresco sin terminar y una bolsa de snacks abierta daban la impresión de que él simplemente había salido un momento, aunque todos sabían que no había vuelto. Lucía, su moderadora principal, abrió la puerta con el duplicado de llaves que Levi le había dado por si algún día se quedaba dormido antes de un directo importante. Nunca pensó que lo usaría así. Levi, susurró, aunque sabía que no iba a responder. La sensación de estar invadiendo un territorio personal la incomodó. Conocía a Levi desde hacía 2 años, pero solo a través de pantallas, chat y llamadas nocturnas de planificación. Estaba en su casa por primera vez, y el lugar tenía algo que a ella le resultaba perturbador. Demasiadas cosas reorganizadas, como si alguien hubiera estado buscando algo. Se acercó al PC. El escritorio mostraba un archivo abierto que ella no recordaba haber visto nunca. Clips-prohibidos, MP4. Su estómago dio un vuelco. Hizo doble clic. La pantalla se oscureció durante 2 segundos y luego apareció la imagen de Levi en directo, pero desde un ángulo desconocido. Una cámara baja, colocada cerca del suelo, enfocando hacia el escritorio. Ella jamás había visto esa cámara en el setup. En el vídeo, Levi estaba jugando, completamente ajeno a que estaba siendo grabado desde un lugar que él no había configurado. Lo inquietante no era eso. Lo inquietante era que detrás de él, al fondo del pasillo, se veía una figura quieta, oscura, apenas un contorno, observándolo. Lucía pausó el vídeo. Retrocedió fotograma a fotograma. La figura era humana. Inmóvil. Algún tipo de máscara cubría el rostro, tal vez. O quizá era efecto de la sombra. Pero estaba ahí. Sin duda alguna. Dios mío, Levi, murmuró. Su impulso inmediato fue llamar a la policía, pero una notificación en pantalla apareció antes de que pudiera sacar el móvil. Nueva grabación encontrada. 3:17 de la madrugada. El sistema había detectado un archivo reciente. Ella tragó saliva y lo abrió. La grabación era más corta, apenas 30 segundos. Mostraba la habitación de Levi, exactamente desde el mismo ángulo que el clip anterior. Esta vez, sin él. La silla vacía. El ordenador encendido. Y nuevamente, la figura. Más cerca. Justo al lado del escritorio, como estudiando el entorno. Un segundo después, la cámara se movió bruscamente. Como si hubiese sido arrancada de raíz. Lucía retrocedió 2 pasos, apretando la mano contra su boca para no gritar. Se obligó a mirar otra vez el escritorio físico. Se agachó. Revisó debajo. Miró detrás de las cajas de cables. No encontró ninguna cámara adicional. No había nada allí. Nada. Pero alguien había grabado desde ese punto. Y ese alguien había estado dentro del piso. Se levantó rápidamente, con el corazón a 1000. Debía irse, salir de allí, respirar aire fuera de aquel lugar contaminado de presencia ajena. Avanzó hacia la puerta cuando un sonido metálico la detuvo. ¡Clac! No provenía de la puerta. Venía del interior del salón. Un pequeño clic mecánico, como el de un aparato encendiéndose. ¿Hola?, preguntó, con la voz quebrada. Nadie respondió. Pero el silencio se volvió más denso, más alerta, como si el apartamento entero estuviera conteniendo el aliento. Reunió valor y avanzó hacia el salón. La luz de la ventana apenas iluminaba el interior. Todo parecía en orden, excepto por el teléfono de Levi, que ahora estaba encendido sobre la mesa, mostrando un archivo nuevo. Para-Lucía MP4. Sus manos temblaban cuando lo abrió. La pantalla mostró un vídeo tomado desde un móvil. No era Levi quien grababa. No era su mano. Era otra mano, grande, cubierta por un guante negro. La cámara enfocó primero el suelo del salón del streame. Luego el pasillo. Luego la puerta del dormitorio. Era un recorrido silencioso, calculado, como si el autor estuviera documentando su propio crimen. Al final, la cámara apuntó a un espejo. Por un instante, Lucía creyó que vería el rostro del intruso, pero la imagen estaba totalmente distorsionada, como si el móvil hubiese sido manipulado para no captarlo. Después, apareció un texto sobre fondo negro. Tú también estás en mi directo. Lucía soltó el móvil y retrocedió tan rápido que tropezó con la mesa.
El dispositivo cayó al suelo sin romperse. Corrió hacia la puerta. Pero antes de salir, sus ojos captaron algo en la pared, que antes no estaba ahí. Una pequeña pegatina, similar a las que usan algunos streamers para marcar dónde colocar cámaras. Pero esta no tenía marca, ni logo, ni color. Solo un mensaje escrito a mano. Live. La sangre se le heló. No dudó un segundo más y escapó por las escaleras, convencida de que, en cualquier momento, alguien aparecería detrás de ella. Mientras descendía, un pensamiento la atravesó con la precisión de un cuchillo. El asesino no solo estaba grabando a Levi, también la había estado grabando a ella. Y ahora, sin ninguna duda, sabía que Lucía sabía demasiado. El juego había cambiado. El directo seguía activo. Y ella acababa de entrar en él como protagonista involuntaria. Capítulo 8. El espejo roto del directo. El apartamento de Vega era un templo al caos digital. Cables serpenteando como raíces negras, pantallas encendidas aunque estaba dormida, luces LED parpadeando en un ritmo que parecía cardíaco. Había pasado los últimos días transmitiendo su investigación paranormal, cada vez más segura de que el extraño resurgir del canal del stream muerto, Zero Dark Life, era una elaborada broma que alguien del gremio había organizado para sabotearla. Sin embargo, aquella madrugada, algo la obligó a sentarse bruscamente en la cama. El monitor principal se había encendido solo. No era la primera vez que le ocurría, pero esta vez la imagen que aparecía no tenía explicación técnica posible. En pantalla, se reproducía un fragmento de un directo antiguo. Reconoció la habitación. Era la de Zero Dark Life, el streamer desaparecido y, supuestamente, fallecido. La cámara enfocaba su silla vacía, como si alguien invisible la hubiera puesto en marcha. El chat avanzaba en tiempo real, miles de comentarios fluyendo como un río desbocado a pesar de que el canal llevaba muerto un año. Lo que realmente heló la sangre de Vega fue el sonido. Una respiración, áspera, profunda, demasiado cercana al micrófono para ser accidental. Y luego, un susurro. Vega, mírame. Ella retrocedió instintivamente, sintiendo como la espalda chocaba contra la pared. El audio no podía ser real. El streamer nunca había hablado así, nunca había usado ese tono grave, casi inhumano. Era como si su voz estuviera compuesta por varias capas de sonidos distorsionados, mezclados con estática y murmullos imposibles de descifrar. La transmisión cambió de repente. La pantalla mostró ahora su propia habitación, enfocada desde un ángulo alto, como si alguien, o algo, estuviera grabando desde el techo. Vega se quedó paralizada. Esa imagen no podía existir. No había cámaras allí. Ella lo sabía. La única webcam estaba apagada, tapada con cinta negra. La transmisión hizo zoom sobre ella. Ella dio un grito y se lanzó hacia el escritorio, arrancando cables, desconectando todo, hasta que las pantallas murieron. Respiraba entrecortadamente, con las manos temblando. Un sudor frío le corría por la espalda. Por un instante, creyó que había terminado, que apagarlo todo rompería la ilusión. Pero la habitación quedó en silencio, solo por unos segundos. Luego, detrás de ella, una voz idéntica a la del directo, idéntica a la del streamer muerto, idéntica al susurro que había oído días antes, dijo: Vega, no deberías esconderte. Date vi, date elegí. Ella se giró de golpe, con el corazón a punto de reventarle el pecho. Pero no había nadie. O eso parecía. El reflejo en el cristal de la ventana tembló. No era su reflejo. No se movía al mismo tiempo que ella. Parecía tener un ligero retardo, como si estuviera procesándose en otra realidad antes de imitarla. Y luego, lentamente, el reflejo comenzó a cambiar. La figura en el cristal no era Vega. Era él, Zero Dark Life. Pálido, ojeroso, con la misma camiseta que llevaba el día que desapareció en directo. Pero sus ojos eran dos vacíos digitales, como pantallas apagadas. La imagen alzó una mano y presionó contra el cristal, como intentando salir. Vega salió corriendo. Atravesó el pasillo, tropezando con una caja, golpeando la rodilla contra el suelo, pero no se detuvo. Abrió la puerta y corrió escaleras abajo como si la persiguiera la muerte misma. En la calle, el aire frío de la madrugada la golpeó, pero fue un alivio sentir algo real, físico, y no ese terror intangible que la había encerrado en su apartamento. Caminó durante minutos, mirando hacia todas partes, incapaz de respirar con normalidad. No sabía a dónde ir. Lo único que sabía era que su casa ya no era segura. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido, con la misma frase que había escuchado en la voz distorsionada.
Mírame. El texto iba acompañado de un enlace a una transmisión en vivo. Temblorosa, Vega abrió el enlace. La pantalla cargó lentamente, como si estuviera siendo forzada a mostrar algo que no quería. Cuando la imagen finalmente se reveló, Vega sintió como sus piernas fallaban. La transmisión mostraba la calle exacta en la que se encontraba. La acera, la farola, y, en el centro de la imagen, ella. Vega retrocedió varios pasos, mirando a su alrededor. No había cámaras. No había nadie en las ventanas. Nada. Aún así, la transmisión seguía en directo, enfocándola desde algún punto imposible de identificar. La cámara hizo zoom. Ella gritó. Y la voz volvió, mezclando electricidad, rencor y un eco que parecía venir del fondo de Internet. Vega, te queda tan poco. La transmisión cortó de golpe. Pero antes de apagarse por completo, una última línea de texto apareció en pantalla. Próxima, Vega, episodio final en preparación. Y entonces comprendió que no era solo un espectro digital. Era un plan, un ajuste de cuentas, una serie de episodios. Y ella era el siguiente. Capítulo 9. Las voces en el silencio. La noche había caído sobre la ciudad como una manta húmeda y pesada. Desde la ventana de su apartamento, Leo observaba el reflejo lejano de los focos que iluminaban el barrio donde se había encontrado el último cuerpo. No importaba cuánto intentara apartar la mirada, la imagen volvía a él una y otra vez. La víctima, un joven seguidor del canal, tendido en el suelo con una quietud artificial, casi ritual. Su mente regresaba a ese instante con la precisión de un reloj roto que solo marca la tragedia. Leo dejó la cortina caer y se apoyó contra la pared. Sentía la respiración pesada, como si cada inhalación quedara atrapada en su pecho. El murmullo de la ciudad apenas le llegaba, amortiguado por la doble ventana, creando un silencio incómodo que hacía más evidente la soledad en la que estaba sumergido. Fingía normalidad en los directos, sonreía, agradecía donaciones, hablaba de videojuegos, de anécdotas cotidianas, pero cada día era más difícil mantener esa fachada pulida. La comunidad lo adoraba, él se deshacía por dentro. Encendió la luz del escritorio. Los papeles estaban desperdigados, algunos con impresiones de noticias sobre el caso, otros con anotaciones que intentaba descifrar como si fueran piezas sueltas de un rompecabezas imposible. En el centro, su libreta negra, la que había comenzado desde la primera amenaza, contenía garabatos que parecían escritos por otra persona, frases sin sentido, nombres de usuarios, fechas, símbolos dibujados sin pensar. Las había hecho en momentos donde el miedo escalaba tan rápido que su mente necesitaba expulsar algo, lo que fuera. Se sentó. Pasó las hojas. No eran solo garabatos. En muchas de ellas había marcas señalando momentos específicos de sus transmisiones. ¿Alguien, él mismo? ¿El acosador? Había apuntado tiempos exactos. 2 horas 14 minutos y 33 segundos, 1 hora 9 minutos y 2 segundos, 3 horas 16 minutos y 57 segundos. Leo tragó saliva. Encendió el ordenador e ingresó en su propio repositorio de directos anteriores. Copió el primer minuto marcado y lo reprodujo. Su imagen aparecía en pantalla, brillando con la falsa confianza de quien no sabe que está a punto de caer. Sonreía, bromeaba con el chat, bebía agua. Todo parecía normal. Hasta que detuvo el vídeo. Detrás de él, en la penumbra de su habitación, se veía algo. No lo suficiente como para describirlo, pero sí lo bastante para sentir un escalofrío recorrerle la columna. Reprodujo el siguiente minuto marcado. Otra vez, la misma sombra. A veces más definida, a veces apenas perceptible, pero siempre ahí, observándolo, como si hubiera estado presente desde el principio. Un hormigueo le recorrió las manos. Ya no podía negar lo evidente. Alguien había estado dentro de su casa más de una vez. Y peor aún, cada aparición coincidía con un día en el que había recibido un mensaje amenazante. Apagó el vídeo de golpe. El silencio volvió a llenar el cuarto, esta vez mucho más opresivo. Sintió que el aire se volvía denso, casi viscoso. Era como estar bajo el agua, escuchando los latidos del propio corazón ampliados, retumbando en la caja torácica. Caminó hacia la cocina, necesitaba agua, aire, algo. Mientras servía un vaso, su móvil vibró sobre la encimera. Una notificación. No quería mirarla, pero lo hizo. Era un mensaje privado en una de sus redes sociales. Te estás acercando, Leo. Qué bonito verte esforzarte. Pero la verdad no está en los vídeos, está en ti. Soltó el vaso, cayó al suelo y explotó en un estallido de cristal.
Retrocedió automáticamente, sintiendo como el estómago se le removía como si hubiera tragado una piedra. El mensaje recién enviado tenía algo distinto. No era una burla. No era un aviso. Sonaba personal. Como si el acosador ya no estuviera jugando con él, sino hablándole directamente, atravesando todas sus defensas. ¿La verdad estaba en él? ¿Qué quería decir con eso? No tuvo tiempo de procesarlo. Un nuevo mensaje entró. Revise bien su libreta. La página que aún no ha visto. Leo corrió de vuelta al escritorio, con las manos temblorosas. Abrió la libreta, pasó las hojas a toda velocidad. Algunas estaban en blanco, otras llenas de notas. Pero había una página donde el papel estaba ligeramente levantado, como si hubiera sido despegado y vuelto a pegar. Tiró suavemente de la esquina. Era un doble falso. Debajo, un papel doblado en 4. Al desplegarlo, un olor a humedad le llegó, como si la hoja hubiera estado expuesta al exterior. El papel contenía una fotografía. Leo sintió un espasmo en el pecho. Era él, durmiendo, en su cama. La imagen estaba tomada desde muy cerca, con un flash débil que iluminaba únicamente su rostro. Lo más perturbador era la marca que llevaba pintada en la frente con algo oscuro. Una forma circular con un trazo vertical cortado. El mismo símbolo que había aparecido junto a las víctimas. El mismo que el asesino enviaba en cada mensaje. Él también había sido marcado. Él también había sido elegido. Una nueva vibración. Otro mensaje. Aún no es tu turno, pero pronto. Antes, queda algo que debes recordar. Leo cayó sentado en la silla, con la fotografía temblando en las manos. Cuando trató de pensar, su mente se convirtió en un torbellino caótico de fragmentos inconexos. Había algo que no recordaba, algo que su propio cerebro parecía estar bloqueando con desesperación. Un vacío, un hueco mental que llevaba meses ignorando, quizás años. Y ahora comenzaba a llenarse. Imágenes fugaces, un rostro, una voz, un lugar oscuro iluminado por pantallas. Sus propias manos. Y sangre. Sacudió la cabeza. No podía ser. No era posible que él. No. Su respiración se aceleró. Se levantó de golpe y pateó la silla, como si así pudiera expulsar la idea que empezaba a tomar forma dentro de su conciencia. Sentía la frente húmeda, la visión borrosa. No, susurró. Yo no fui. Pero el silencio no respondió. La sombra en el reflejo de su ventana sí lo hizo. Apenas un segundo. Un parpadeo. Una figura detrás de él. La misma silueta que había visto en los vídeos. Cuando se giró, no había nadie. Pero en su móvil apareció el último mensaje de la noche. Ya casi recuerdas quién eres realmente. Y por primera vez, Leo temió que el asesino no fuera un extraño, sino una parte de él. Capítulo 10. La habitación donde todo se graba. La habitación estaba diseñada para engañar. Desde fuera, parecía un dormitorio normal, con una cama individual, un escritorio sencillo y una estantería con libros colocados con una precisión casi quirúrgica. Sin embargo, cualquier observador atento notaría algo extraño. Ningún objeto estaba fuera de lugar, ninguna prenda de ropa olvidada, ningún papel arrugado, ninguna huella del caos cotidiano. Todo parecía demasiado perfecto, demasiado limpio, como si la habitación no hubiese sido realmente vivida. Y, de hecho, no lo era. Aquel espacio estaba construido para una sola cosa, grabar. Elías entró, cerró la puerta con llave y presionó un interruptor escondido en la pared. En ese instante, el cuarto cobró vida. Las luces LED cambiaron de un blanco cálido a un azul tenue, casi quirúrgico. 3 cámaras, antes invisibles entre las sombras del mobiliario, emergieron suavemente desde los marcos falsos, ajustando su enfoque hacia el centro de la habitación. Un zumbido suave anunció que el sistema de sonido se había activado. Todo estaba listo. Se sentó frente al escritorio y encendió su ordenador. Los monitores iluminaron su rostro con una luz fría, resaltando sus ojeras y su expresión tensa. En la pantalla principal apareció una carpeta marcada con un simple número, 10. Era el contenido que había reunido durante los últimos días, pero aún faltaba lo más importante, la edición final. El episodio que sus seguidores esperaban con un fervor que rozaba lo enfermizo. Habían visto pistas, fragmentos distorsionados, audios incompletos. Sabían que algo grande se acercaba, y Elías disfrutaba de cada segundo de esa anticipación. Abrió un archivo de vídeo. Su rostro, enmascarado, aparecía en un túnel subterráneo. La imagen temblaba ligeramente, no por descuido,
sino porque él buscaba esa estética, la sensación de que algo podía salir mal en cualquier momento. El sonido estaba limpio, casi demasiado limpio para la escena. Manipulado, ensayado, calculado, como todo lo que hacía. Elías avanzó en la línea de tiempo. Llegó a un punto donde el vídeo se detuvo abruptamente. Allí debía insertar la toma final, la pieza que todavía no había grabado. Miró la cámara central, la que apuntaba directamente hacia él, y la encendió. La luz roja le devolvió la mirada como un ojo vigilante. Pero esta vez no haría una de sus habituales intros crípticas. No, eso ya no bastaba. Sus seguidores exigían más realismo, más crudeza, más verdad. Y él estaba dispuesto a darles lo que querían. Respiró hondo, bajó ligeramente la cabeza y dejó que el personaje emergiera. No era Elías quien hablaba. Era el observador. «Buenas noches», dijo con una calma inquietante. «Sé que habéis estado esperando este episodio. Muchos de vosotros habéis intentado adivinar qué ocurrió realmente. Habéis creado teorías, mapas, análisis de cada cuadro de mis anteriores transmisiones. Pero esta vez no habrá teorías. Solo habrá hechos. Pausa. Precisamente medida. Hoy veréis lo que nadie más ha visto. Hoy entraréis conmigo en la habitación donde todo se graba. Donde todo empieza, y donde todo termina». Elías detuvo la grabación. Reprodujo el clip y sonrió. El tono era perfecto. Ni un titubeo. Ni un gesto humano. Pero no estaba satisfecho. Cerró los ojos un momento y recordó la escena de la noche anterior. La había elegido a ella por su precisión, su discreción, su silencio. Una mujer que vivía sola, que no tenía familia cercana. Una silueta que él había seguido durante 3 noches seguidas para asegurarse de que nadie la echaría de menos durante un tiempo. La había observado desde la distancia, estudiado su rutina, sus horarios, incluso los patrones de luz que dejaba encendidos en su casa. No era un crimen impulsivo, era un guión meticulosamente preparado. Abrió un cajón del escritorio. Dentro había un pequeño dispositivo de audio. Lo tomó con delicadeza, como si fuese un trofeo. Presionó play. Un susurro, apenas audible al principio, llenó la habitación. Un susurro que se transformaba poco a poco en una respiración agitada. Y luego un golpe seco. Después, nada. La ausencia de sonido. La ausencia total. Elías lo escuchó 3 veces. Cada repetición le producía la misma descarga eléctrica en el estómago. No era morbo. Era control. Poder absoluto sobre aquello que nadie más sabía, nadie más había visto, nadie más había escuchado. Su propio secreto, convertido en obra audiovisual. Tomó el dispositivo, lo conectó al ordenador y arrastró el archivo hacia la línea de tiempo. Lo situó justo después de su introducción. No necesitaba mostrar imágenes explícitas. El sonido era suficiente. Mucho más inquietante. Mucho más real. Activó un filtro de audio que aumentaba la reverberación, creando una sensación de espacio cerrado. No mentía, la habitación donde todo se grababa estaba insonorizada. Las paredes parecían normales, pero por dentro estaban recubiertas de espuma acústica camuflada bajo paneles decorativos. Nadie podía oír nada, ni siquiera si se apoyaba la oreja en la puerta. Y esa era la idea. Ajustó algunas capas de sonido. Eliminó pequeñas inconsistencias. Creó pausas estratégicas. Profesional. Preciso. Después se puso de pie y caminó hacia la otra esquina del cuarto. Allí había una segunda puerta, mucho más discreta que la principal. Una puerta que no aparecía en sus vídeos. Una puerta que conducía a un lugar que él llamaba simplemente el segundo escenario. Puso la mano sobre la manija, pero no la abrió. No todavía. Sabía que lo que había detrás debía mostrarse en el capítulo final. Su obra maestra. Y entonces escuchó un sonido que lo paralizó. Un mensaje entrando en su teléfono. Lo revisó. Un comentario nuevo en su último vídeo. ¿Cuándo sale el próximo episodio? Este canal se siente demasiado real. A veces pienso que no estás actuando. Elías sonrió sin mover un músculo. Respondió. El próximo episodio saldrá antes de lo que crees. Y apagó la luz de la habitación, mientras las cámaras seguían grabando, en silencio absoluto. Capítulo 11. El directo que nadie olvidó. La noche cayó sobre la ciudad como un telón pesado, húmedo, casi grasiento. Era uno de esos atardeceres donde el cielo parecía retener la respiración, incapaz de decidir si debía vomitar lluvia o quedarse quieto. Alan lo notó. El clima siempre lo afectaba. Pero aquella noche, más que el clima, era el silencio lo que le erizaba la piel.
Habían pasado 3 días desde la desaparición de Clara, la streamer pequeña pero influyente que había nacido del mismo mundo digital que él. Clara era diferente. Nunca jugó a ser un personaje, no interpretó un papel, no fingió emociones para los clips. Por eso su ausencia se sentía más real, más peligrosa. Lo que nadie sabía, salvo Alan, era que Clara había intentado contactarlo apenas 2 horas antes de desaparecer. Un mensaje corto. Inquietante. Creo que uno de tus suscriptores me sigue. Tenemos que hablar. No hubo tiempo. Desde entonces, Alan no dormía. No comía. No razonaba bien. Todo su foco estaba trastornado por ese mensaje, como si cada palabra se hubiera grabado con fuego sobre su mente. Cuando inició el directo de esa noche, su chat vio a un Alan distinto. La barba sin arreglar, los ojos secos, la piel tensa. No preparó introducción ni avisó que iba a aparecer. Simplemente encendió la cámara. Buenas noches, dijo, con un tono casi fúnebre. El chat explotó. ¿Estás bien? /, ¿qué te pasa? /, tío, pareces mal. Alan observó los mensajes moverse como miles de insectos brillantes. Y entonces lo dijo. Hay cosas que ya no puedo callarme. Su voz no tembló. Pero su mano, sí. La sostenía fuera de cámara, como intentando esconder la debilidad. No siguió el guión habitual. No abrió ningún juego. No habló de números, de suscriptores ni del evento que había planeado con marcas. Habló de ella. Clara no está desaparecida, dijo al fin, clavando sus ojos en el lente. A Clara la han tomado. El chat se detuvo durante un segundo. Uno solo. Pero ese segundo pareció eterno. Luego, una avalancha. ¿Qué dices? /, ¿la policía sabe algo? /, ¿tomado por quién? /, ¿qué coño está pasando? Alan sabía que debía medir sus palabras. La policía ya lo había interrogado una vez, y no dudaban en hacerlo de nuevo. Pero la realidad era más sucia que cualquier sospecha. Él tenía indicios, pistas, conexiones entre sus seguidores y desapariciones anteriores. No tenía pruebas concretas, pero tenía mensajes privados, patrones de actividad, comportamientos anómalos en el chat. Tenía miedo, sí, pero también tenía rabia. Abrió una carpeta en su escritorio. La cámara captó el gesto. Pantalla compartida. Mapas. Capturas de chats. Horarios de conexión de usuarios. Mensajes borrados que él había recuperado. Y nombres. Nombres de suscriptores que habían asistido tanto a sus directos como a los de Clara. Este usuario, señaló uno, estuvo físicamente en el evento donde Clara hizo su último stream presencial. Otro clic. Este otro estuvo en la cafetería donde ella solía grabar sus TikTok. Otro. Y este vive a menos de 300 metros de su edificio. El chat dejó de bromear. Dejó de spamear. Dejó de reír. Por primera vez en años, su comunidad estaba en silencio absoluto. Alan inhaló profundamente. Sabía que, desde el momento en que compartía aquello, no podría volver atrás. Sabía que perdería marcas, contratos, incluso su cuenta. Pero también sabía que era la única forma de obligar a alguien, policía, prensa, cualquier entidad, a prestar atención. No voy a quedarme de brazos cruzados, dijo. No mientras alguien de aquí dentro, esté haciéndonos daño. La frase final no la tenía planeada. Simplemente salió. Clara no era la primera. Y temo que no será la última, si no hacemos algo ya. Un sonido interrumpió el directo. Toc, toc, toc. 3 golpes secos. Detrás de él. En la puerta. El chat explotó. ¿Quién es? /, tío, contesta. /, Alan, no abras. Joder, no abras. Alan volteó. La respiración se le aceleró, pero no apagó el stream. Se levantó lentamente, dejando que la cámara captara la sala oscura, apenas iluminada por el monitor. Se acercó a la puerta. El chat seguía suplicando que no lo hiciera. ¿Quién es? Preguntó, con la garganta cerrada. Silencio. No hubo respuesta. Pero sí un cuarto golpe, más fuerte que los anteriores. Alan tragó saliva. El chat continuaba moviéndose tan rápido que incluso él no podía leerlo. Se escuchaban notificaciones de nuevos espectadores entrando al directo. Clips virales ya estaban circulando, retweets, capturas. Decenas de miles de personas se estaban conectando. La tensión no podía ser mayor. Alan dio un paso atrás. Miró a la cámara. Y susurró. Si algo me pasa esta noche, quiero que sigan buscando a Clara. Los golpes se repitieron. Esta vez,
aún más violentos. Y justo cuando parecía que iba a abrir, un sonido diferente atravesó la puerta. Un susurro. Bajo. Incomprensible. Como un mensaje. Como una respiración pegada a la madera. Alan retrocedió hasta quedar fuera del plano. El chat gritaba en mayúsculas. La pantalla se volvió negra. El directo terminó. Sin aviso. Sin despedida. Sin explicación. La grabación se guardó automáticamente. Y en menos de una hora, ya había alcanzado el 1.000.000 de visualizaciones. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que nadie supo nada de Alan durante las siguientes 48 horas. Y entre los recortes que la policía revisó más tarde, había un clip en particular que estremeció a los agentes. Justo antes de la pantalla negra, durante una fracción de segundo, un reflejo en el cristal de la ventana mostró una silueta. Alta, quietísima, observando. Capítulo 12. Los susurros del directo. La noche caía sobre la ciudad como una manta pesada, saturada de humedad y electricidad. Desde el ático donde vivía, Elías observaba las luces distantes parpadear, como si la urbe respirara un ritmo que solo él era capaz de descifrar. Había pasado días sin transmitir, algo completamente inusual en él, y las redes ardían con teorías, insultos, acusaciones, memes, conspiraciones y reclamos. Pero Elías no estaba preocupado por su ausencia. Lo que le inquietaba era algo más profundo, la sensación de que alguien estaba empezando a ver demasiado. El chat no era lo que le preocupaba. El chat era una masa informe de ruido. Pero entre el ruido, había surgido una señal. Una frase que había aparecido en diferentes cuentas, con pequeñas variaciones, durante los últimos directos. Sabemos lo que hiciste en el túnel. Elías jamás había mencionado el túnel. Jamás había mostrado nada sobre aquella noche. Jamás había grabado nada allí, ni siquiera una sombra. Y sin embargo, las cuentas seguían repitiendo la misma frase, siempre con el mismo patrón. Aparecían 5 minutos después de cada clip que se volvía viral, como si un algoritmo hubiera sido entrenado para detectar su éxito. Pero Elías sabía que no era un algoritmo. Algún humano estaba detrás. Alguien que había estado allí o que había encontrado algo. Esa noche decidió volver a aparecer públicamente. Preparó el estudio, luces frías, un fondo negro para dar dramatismo, una cámara enfocada levemente hacia abajo para crear un aire imponente y misterioso. Su voz, ensayada miles de veces, salió suave y segura. Buenas noches a todos. La audiencia explotó. Miles de mensajes comenzaron a correr como un enjambre desbordado. Lo insultaban, lo amaban, lo acusaban, lo idolatraban. Elías no necesitaba leerlos. Solo necesitaba estar ahí, controlar la narrativa. He estado ausente, dijo, porque necesitaba pensar. Y también porque algunos de ustedes, hizo una pausa larga, dejando que la tensión respirara, han estado intentando jugar a detectives. El chat se incendió. Aparecieron cientos de mensajes idénticos. Sabemos lo que hiciste en el túnel. Elías sonrió, pero no una sonrisa cómoda. Era una sonrisa afilada, silenciosa, casi violenta. Eso, susurró, es exactamente a lo que me refiero. La cámara se acercó automáticamente gracias al sistema que él mismo programó. Un zoom leve, sutil, casi imperceptible, que incrementaba la sensación de que estaba por confesar algo. La audiencia contuvo el aliento. Era como ver a un predicador en el momento más delicado del sermón. Hay personas, continuó, que creen saber más de lo que realmente saben. Y eso, inclinó la cabeza, es peligroso. El chat se volvió una histeria descontrolada. Él lo disfrutaba, pero había algo más. En la pantalla lateral, donde solo él podía ver las estadísticas internas del directo, apareció un dato inquietante. Una IP conectada desde una zona rural del norte, exactamente donde estaba el túnel. Elías sabía reconocerla, la misma que había intentado entrar en sus vídeos privados días atrás. La misma que revisaba sus redes a horas específicas. Alguien con tiempo, obsesión y determinación. La voz de Elías cambió. Se volvió más baja, más íntima. No estoy aquí para confesar nada, murmuró. Pero sí para decir que cuando alguien me sigue, yo siempre termino encontrándolo. La frase cayó como un cuchillo en la sala digital. Después, algo sucedió que incluso Elías no esperaba. La transmisión comenzó a recibir un archivo anónimo. Era un sistema que permitía a la audiencia enviar clips, fotos o vídeos para reaccionar, pero nunca había sido usado con éxito por desconocidos. Esta vez, sí. El archivo se abrió automáticamente. La pantalla se dividió en dos.
A la derecha, Elías. A la izquierda, un vídeo nocturno grabado con un móvil. La cámara temblaba. Se escuchaba viento, pasos, una respiración entrecortada. El lugar era inconfundible, el túnel. El túnel exacto donde Elías había ido aquella noche. La imagen avanzó hasta mostrar algo en el suelo, una cinta adhesiva teñida de polvo. La misma que él había usado, la que él había tirado por error. Elías dejó de hablar por primera vez en todo el directo. Su silencio hizo que el chat explotara en teorías, gritos escritos, cadenas de emojis. Él sintió por primera vez en mucho tiempo una emoción distinta al control. Un cosquilleo leve. Una amenaza. El vídeo terminó con un último mensaje escrito a mano sobre un papel colocado frente a la cámara. No estoy lejos. Elías respiró profundo, pero no mostró miedo. Mostraba otra cosa, emoción. Perfecto, dijo sonriendo. Entonces, cuando decidas acercarte, asegúrate de estar listo. Terminó el directo sin despedirse. Se quedó unos segundos mirando su propio reflejo en la pantalla apagada. Y por primera vez, su sonrisa no reflejaba superioridad. Reflejaba anticipación. Había encontrado un rival. Y eso lo hacía sentir vivo. Capítulo 13. El clip que nunca debió existir. La noche había caído sobre la ciudad con una densidad casi líquida, como si todo estuviera envuelto en un silencio espeso, incapaz de permitir que el sonido viajara más allá de unos metros. Era el tipo de noche en la que la mente de Iker se agudizaba, en la que sentía que el mundo le dejaba suficiente espacio para pensar y para planear. Pero esta vez no era el quien observaba, era el quien estaba siendo observado. En otro punto de la ciudad, en un apartamento diminuto lleno de pantallas, cables y tazas de café a medio consumir, Laura seguía sentada frente a su ordenador. Sus ojos, cansados por horas de revisión, continuaban rastreando los archivos que había logrado recuperar del servidor corrupto de Iker. Cada vez que encontraba un fragmento nuevo, un pequeño clip o una línea de datos, sentía el mismo escalofrío recorrerle la espalda. No era simple curiosidad, era miedo. Auténtico miedo. Ese miedo creció cuando descubrió un archivo sin nombre, escondido en una carpeta que no existía a simple vista. Un archivo camuflado, como si hubiera sido creado solo para quien supiera exactamente qué buscar. Laura dudó unos segundos antes de abrirlo. Dudó porque sabía que, una vez lo hiciera, ya no habría vuelta atrás. El vídeo comenzó con una pantalla negra. No había música, no había sonido ambiental. Solo silencio. Luego, una voz. Una voz distorsionada. Una voz que no debería existir. ¿Quieres saber cómo empezó todo? Susurró la voz, grave, deformada, pero inconfundiblemente humana. La cámara mostraba una habitación pequeña, iluminada solo por un monitor. Y allí, frente a la pantalla, estaba él. Su silueta, su postura, su forma de moverse. No mostraba el rostro, pero no hacía falta. Era él. Iker. El streamer. El asesino. Laura contuvo el aliento. El vídeo cambió de plano y mostró algo que la dejó paralizada. Una colección de clips cortos ordenados como si fueran trofeos digitales. Clips reales, de sus transmisiones. Clips de risas, de momentos virales, de reacciones exageradas, de sus primeras colaboraciones. Cada clip tenía una fecha, una descripción y un nombre. Pero no un nombre de usuario. No. Nombres reales. Los nombres de las víctimas. El primer clip mostraba a una joven riendo. Su voz era suave, casi dulce. Laura la reconoció. Era la chica desaparecida hace 3 años, una de las primeras víctimas vinculadas en secreto al streamer, aunque nunca se había demostrado nada. El clip duró unos segundos, y al final aparecía un mensaje escrito por Iker. Al principio no sabía que sería tan fácil. Laura sintió un nudo en la garganta. El segundo clip era peor. Una cámara oculta mostraba a una mujer caminando por un pasillo de un hotel. La calidad no era buena, pero se distinguía claramente que estaba viva, tranquila, despreocupada. Otro mensaje apareció. La clave está en hacer que confíen. La tensión en el pecho de Laura se volvió insoportable. Cada clip era un documento, cada clip una prueba, un registro meticuloso. Un homenaje macabro. El archivo no solo mostraba a las víctimas, mostraba el proceso, sus patrones, sus rituales. Iker había grabado todo, no para confesarlo, sino para celebrarlo. Y entonces, al final del vídeo, la cámara volvió a enfocarlo a él. Esta vez de frente. Pero el rostro seguía en sombras. Sé que estás viendo esto, dijo, con una calma aterradora.
No es casualidad. Nada de lo que hago lo es. Me encontraste, porque yo quería que me encontraras. Laura retrocedió en su silla, sintiendo como la sangre desaparecía de su rostro. Y ahora que estás dentro, continuó la voz, ya no vas a poder salir. La pantalla se volvió negra. Pero no terminó ahí. Tras unos segundos de silencio absoluto, un nuevo mensaje apareció, escrito en un tono casi burlón. Archivo rastreado. Ubicación detectada. Laura se quedó congelada. Su respiración se volvió torpe, agitada. Miró alrededor, paranoica, como si Iker pudiera aparecer en cualquier momento tras la puerta del apartamento. Su corazón golpeaba tan fuerte que casi no oía sus propios pensamientos. ¿Era una amenaza real? ¿O solo un truco psicológico? No lo sabía, pero sus instintos gritaban lo mismo una y otra vez. ¡Corre! Capítulo 14. El rostro detrás de la pantalla. El amanecer llegó sin gloria, apagado por nubes pesadas que parecían presagiar un desastre inevitable. En la red, sin embargo, el día comenzaba con un estallido de actividad. El vídeo que había subido el asesino, y que la policía había encontrado horas después, se había esparcido como un virus nuevo, imposible de contener. Nadie sabía si era real, una elaborada puesta en escena o una campaña extrema para atraer suscriptores. Pero las imágenes tenían un brillo incómodo, una textura casi orgánica que le erizaba la piel incluso al espectador más incrédulo. Las autoridades habían pasado la noche analizando milimétricamente cada fotograma, y aunque la resolución era impecable, la escena parecía diseñada para no dejar huellas. Ni una sombra delatora, ni un reflejo útil, ni un sonido de fondo que pudiera situar la grabación en algún punto del mapa. Solo la respiración del asesino, y la ligera vibración que producía su voz distorsionada cuando decía: «Siempre estuvisteis mirando, pero nunca visteis nada». Mientras tanto, el inspector Llorens repasaba sin descanso todos los datos recogidos hasta ahora. Sobre la mesa, el perfil del sospechoso se había convertido en un rompecabezas enfermizo, un creador de contenido aparentemente común, con años transmitiendo videojuegos, retos absurdos y sesiones de charla con su audiencia. La típica figura digital que vive entre luces LED y donaciones. Pero bajo esa fachada luminosa, algo no encajaba. No había fotos familiares. No había referencias personales. No había una vida más allá de la cámara. «No existe sin su público», murmuró Llorens, frotándose los ojos. «¿Cómo dices, inspector?», preguntó su compañera, Vega. «Que este tipo solo respira cuando tiene espectadores. Es como si la identidad real no le sirviera para nada. Solo la que proyecta, solo la que controla». En otra parte de la ciudad, el asesino observaba cómo las cifras subían sin parar, reproducciones, comentarios, teorías. La mayoría pensaba que era un montaje, pero los más obsesivos estaban convencidos de que había algo verdadero en el metraje, algo que ninguna producción audiovisual podría imitar. Le fascinaba ver cómo discutían entre ellos, cómo buscaban pistas ocultas que él jamás había puesto, cómo creían que podían descifrarlo. La fama, como un animal hambriento, comenzaba a alimentarlo. Pero también despertaba una sombra dentro de él, la necesidad de mostrar más. De demostrar que su arte no era un truco barato para adolescentes. Ese impulso ardía en su mente mientras caminaba de un lado a otro de la habitación, iluminada únicamente por la luz azulada de varias pantallas. Entre ellas, destacaba una grabación antigua, la primera de todas, la que jamás había publicado. En ella aparecía él mismo, sin máscara, sin distorsión de voz, claramente nervioso, casi tembloroso. La cámara enfocaba su rostro joven, su respiración acelerada, la sensación innegable de que estaba a punto de cruzar una frontera moral de la que nunca regresaría. Era su pecado original, su recuerdo más íntimo. Y a veces, cuando la reproducía, sentía un odio profundo hacia esa versión inocente de sí mismo. Vega regresó horas después con un informe nuevo. «Inspector, encontramos algo. Dime que es importante». «Más que eso. Es inquietante». Le mostró varias capturas provenientes de un foro privado donde usuarios extremadamente dedicados analizaban el vídeo del asesino. Uno de ellos, un tal GhostFrame87, aseguraba haber detectado un patrón subliminal en la banda sonora, microfragmentos de voz humana mezclados con el ruido digital. «Si esto es real», dijo Vega, «podría significar que la víctima estaba viva mientras grababa. O al menos presente. ¿Cuánto de esto es fiable? Lo suficiente para que el laboratorio esté revisando el audio cuadro por cuadro». Llorens sintió un escalofrío.
No solo porque el asesino estaba jugando con ellos, sino porque, de alguna manera, también estaba jugando con la gente que lo seguía. Había convertido todo en un espectáculo participativo, en una cacería interactiva donde cada usuario era una pieza más del tablero. Mientras tanto, en su refugio oscuro, el streamer asesino abrió la carpeta que llevaba días preparando. Acto final. Dentro había clips, música, imágenes, textos que había escrito durante las últimas semanas. Todo estructurado para crear un último directo. No un vídeo grabado. Un stream, en vivo, con miles de personas mirando sin poder hacer nada. Había preparado incluso el título. Mi cara por primera vez. Había esperado años para ese momento. El instante en que millones mirarían al verdadero él, aunque no supieran que estaban mirando al monstruo detrás de cada desaparición. Pero antes debía asegurarse de que la policía siguiera la pista equivocada. Por eso dejó un último rastro, uno muy calculado, un archivo subido en una cuenta antigua con una frase que pretendía sonar a error, a debilidad, a un descuido genuino. No puedo seguir con esto. No era así como tenía que ser. Un anzuelo perfecto. Suficientemente humano como para parecer real. Suficientemente falso como para manipular su atención. Al mismo tiempo, el inspector Llorens no podía evitar sentir que estaban cayendo en una trampa. Todo era demasiado preciso, demasiado teatral. Vega, dijo mientras observaba el mensaje filtrado, no sigas este rastro aún. ¿Crees que es falso? Creo que por fin está a punto de mostrarse. Y nosotros, aún no vemos su rostro. Ese pensamiento, tan simple como devastador, lo dejó sin aliento. El asesino no quería huir. Quería público. Quería un final transmitido en directo. Y todos, la policía, los espectadores, la prensa, estaban jugando exactamente el papel que él había escrito para ellos. El monstruo estaba preparando su revelación. La pregunta era si lograrían detenerlo antes de que pulsara el botón de iniciar transmisión. Capítulo 15. La transmisión final. La ciudad amaneció envuelta en un silencio extraño, como si incluso el tráfico hubiese decidido guardar luto. La noticia del asesinato de Nexo, el streamer que había encendido Internet durante años con su personalidad explosiva, corrió como una chispa en un campo seco. Los titulares se sucedían unos a otros, cada uno compitiendo por el enfoque más morboso. El streamer que predijo su muerte, asesinado en directo, la comunidad que se volvió contra su héroe. Pero nada de eso alcanzaba la verdad completa. En la sala forense, el cuerpo de Nexo yacía sobre una camilla metálica. Una sábana blanca cubría su torso, dejando visible únicamente su rostro inmóvil, iluminado por las luces frías. La doctora Valdés, encargada del informe final, repasaba una y otra vez las marcas en el cuerpo, las contusiones, la herida en el cuello, el patrón casi ritual de la agresión. No encontró nada que no supiera ya, pero aún así algo la inquietaba. Había visto violencia antes. Mucha, pero nunca una mezcla tan brutal de odio, devoción y mensaje. Al otro lado del cristal, el inspector Garrido seguía los movimientos con una mirada perdida y cansada. Sus ojeras tenían el color del asfalto húmedo. Llevaba 3 noches sin dormir. Frente a él, una tableta reproducía fragmentos recuperados de la última transmisión de Nexo. Las imágenes estaban recortadas, algunas distorsionadas, otras apenas reconstruidas por los técnicos. Pero se escuchaban las voces. Voces reales. Voces de seguidores. Voces de los asesinos. Una risa metálica, intermitente, surgió de los altavoces. Luego, un susurro. No lo entiendes, Nexo. Tú no eras real. Nosotros te hicimos. Nosotros te vamos a terminar. Garrido apretó los dientes. Aquella frase se repetía en su cabeza como un eco viscoso que se le adhería al pensamiento. Habla como si fueran un colectivo. Como si fueran más de uno. Como si cada seguidor hubiera puesto una pieza en la muerte del streamer sin siquiera ser consciente de ello. Pero lo que más lo perturbaba era otra cosa. La figura con capucha que apareció al final del vídeo, la única imagen nítida que se logró recuperar. No se veía el rostro, pero la postura, la seguridad, la calma casi ceremonial, le helaban la sangre. Aquella presencia no era improvisada. Había método. Había planificación. Había un propósito más grande. Garrido golpeó la mesa con rabia contenida. El caso no estaba cerrado. Ni de lejos. Esa misma tarde, mientras la policía preparaba una declaración pública para frenar la histeria de los fans, la plataforma de streaming Stream Realm experimentó una anomalía inesperada. Miles de pantallas en todo el mundo se encendieron solas,
incluso dispositivos que llevaban días apagados. En el chat global, una notificación apareció en rojo. Nexo is live. Los moderadores entraron en pánico. Revisaron los servidores, las claves de acceso, el historial de conexiones. Todo estaba bloqueado desde la madrugada, bajo supervisión policial. Nadie podía transmitir desde la cuenta del streamer fallecido. Nadie, vivo. La notificación parpadeó otra vez. Iniciando directo. El contador regresivo comenzó desde 10. 10 segundos que hicieron que medio mundo dejara de respirar. Debe ser un hackeo, balbuceó uno de los técnicos, aunque su voz temblaba. La pantalla se volvió negra. Luego, un ruido de interferencia. Una figura apareció entre sombras. La misma capucha, la misma postura, la misma calma. A su espalda, una luz estroboscópica iluminó la silueta de una habitación sin ventanas. Sobre la mesa, colocada en el centro como si fuera parte de un altar, había una cámara idéntica a la que Nexo utilizó siempre para sus directos. Una mano enguantada la acarició con lentitud, como quien toca un objeto sagrado. La voz surgió distorsionada, pero clara. El juego acaba de empezar. Y no lo matamos por odio. Lo hicimos por ustedes. Él se estaba apagando. Su contenido ya no era suficiente. Nosotros lo hicimos eterno. Miles de espectadores comenzaron a escribir frenéticamente en el chat. La mitad creía que era una broma macabra. La otra mitad, no tanto. Pronto entenderán. El legado de Nexo sigue vivo. Y los próximos episodios serán aún mejores. El directo terminó abruptamente. Pero una última notificación apareció en todas las pantallas, incluso en aquellas que no habían abierto la plataforma. Episodio 2, en breve. En comisaría, Garrido sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Se levantó de golpe y empezó a ordenar al equipo que localizara la IP del directo, que rastrearan cada byte, cada salto, cada señal. Pero dentro de él sabía que no lo conseguirían. Había visto algo en la transmisión. Un pequeño detalle que a cualquiera podría parecer irrelevante. Un llavero metálico reflejado por accidente en un borde del plano. Apenas un destello. Pero para Garrido era suficiente. Lo reconoció. Lo había visto en la escena del crimen. El asesino no era una sombra digital. No era un grupo misterioso. No era una leyenda urbana. Era real. Estaba cerca. Y acababa de anunciar que no había terminado. El inspector respiró hondo, sintiendo como el peso del caso se transformaba en una certeza áspera. La muerte de Nexo solo había sido el prólogo. Y la audiencia, esa multitud invisible hambrienta de espectáculo, ya estaba esperando el siguiente capítulo.